Buenos días, profesora. Nuestro grupo número 5 va a hablar sobre los antivíricos y citostáticos. Vamos a hacer una introducción sobre lo que son los virus. Los virus son aquellas partículas infecciosas muy pequeñas, las cuales se encuentran constituidas por un solo ácido nucleico. Estos virus poseen una estructura simple y se llegan a replicar por medio de un mecanismo particular dentro de una célula viva. Etimológicamente, los virus significan veneno en latín, y las enfermedades que estos virus pueden causar en el hombre se denominan virosis. Por dicho, estos son parásitos intracelulares obligados y estrictos porque necesitan la maquinaria metabólica de una célula huésped. Estos virus pueden infectar plantas, parásitos, hongos, bacterias, animales y al hombre. El tamaño. Los virus más pequeños pueden llegar a medir hasta 20 nanómetros y los más grandes pueden llegar a medir los 300 nanómetros. Es por esta razón que debido a su tamaño solamente pueden ser visualizados por o con la ayuda de un microscopio electrónico. Por un ejemplo de un virus pequeño podemos encontrar el eritrovirus B19, el cual antes se lo denominaba como el parvovirus B19. Este tiene una medida de 18 nanómetros. Y por su tamaño grande podemos encontrar el poxvirus, que dice que tiene la medida de 300 nanómetros, al igual que el virus de la viruela y el molusco contagioso. Su composición química. Estos se encuentran compuestos fundamentalmente por ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Cabe resaltar que algunos de estos también tienen lípidos y glúcidos. Cuando hablamos de la estructura de un virus, se dice que la parte central de un virus es el genoma, o también conocido como nucleoide, y este se encuentra rodeado por una cubierta proteica denominada cápsid. Existen algunos virus en los que se agrega otra estructura, es decir, es un poco más externa. Esta se lo denomina envoltura. Aquellos virus que la presentan se los clasifica como virus envueltos, y cuando el virus no presenta ningún tipo de envoltura, son clasificados como virus desnudos. Replicación viral. Existen 5 tipos de replicación. La primera vamos a hablar sobre la absorción o fijación. Se dice que este virus se une específicamente, es cuando el virus se une específicamente a través de las proteínas de fijación de un receptor que se encuentra situado en la superficie de la célula que se ha infectado. Cuando hablamos de la penetración o la entrada, se dice que es el pasaje de la partícula viral hacia el interior de la célula. Esta se puede realizar de forma directa, por endocitosis o por fusión. El desnudamiento. Se dice que en el interior de esta célula la cápside debe eliminarse por medio de enzimas proteicas celulares que la van a degradar. La multiplicación. Esta trata de replicar el material genético del virus, es decir, que se transcriba su mensaje en una molécula ARN y esta a su vez se traduzca en forma que se reproduzcan más proteínas víricas. Cuando hablamos de la liberación, se dice que en el caso de los virus desnudos se liberan por una ruptura de la membrana plasmática de la célula infectada, produciendo una lisis celular. Pero cuando hablamos de los virus envueltos, se dice que en estos simplemente aparece un proceso de brotación. ¿Cuáles son las formas de transmisión viral? Se dice que estas pueden ser muy variadas. Eh, Claramente podemos encontrar la vía aérea, es decir, cuando respiramos. También cuando ingerimos algún alimento que puede estar contaminado con un virus. También los que obtenemos directamente de nuestra madre, aquellos que adquirimos por transmisión sexual o los que se transmiten por picaduras de insectos, como por ejemplo el mosquito. La piel representa una barrera impenetrable para un virus, porque está conformada por ciertas capas de células muertas, y los virus necesitan células vivas para poder replicarse. Por lo tanto, a menos que la piel se rompa, ya sea por heridas o picaduras de algún insecto, los virus van a requerir tomar otra ruta de entrada hacia las células del hospedero. Buenos días, mi nombre es Camila Victoria Vera Ferrín y hoy les voy a hablar sobre otros medicamentos antivíricos no activos frente al virus de la inmunodeficiencia humana. Voy a empezar por los fármacos activos frente al herpes virus. Esta es una infección viral común, casi el 80% de las infecciones son asintomáticas. Estos son virus del tipo ADN más importantes en la patología oral y adquieren una especial relevancia cuando infectan a sujetos con VIH o con cuadros inmunodepresivos. Los herpes virus están constituidos por una estructura bien definida, como una cadena de ADN rodeada por una cápside icosahedreica. Esta, a su vez, se rodea de un tegumento que contiene entre 15 y 20 proteínas y que está en contacto directo con una envoltura que contiene numerosas glicoproteínas.
Los mecanismos de acción, simplemente lo que hace es inhibir la replicación del ADN viral, interfiriendo con el ADN polimerasa, evitando su reproducción. Entre los efectos adversos, puede causar la lesión renal aguda, que resulta con mayor frecuencia de la nefropatía obstructiva, pero también puede deberse a nefritis intrasical o necrosis tubular renal en pacientes adultos y pediátricos. La lesión renal es irreversible en la mayoría de los casos después de la reproducción o interrupciones de la dosis, aunque en algunos casos es posible que no se produzca un retorno completo a la línea de base. Ahora voy a hablar sobre los fármacos activos frente al citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus del grupo de la herpes que puede provocar graves problemas a la salud a las personas con un sistema inmune débil, a los bebés y mujeres que se infectan durante el embarazo. Los fármacos que se utilizan es el ganciclovir, el valganciclovir y cidofovir. El citomegalovirus puede causar infecciones graves virales. A menudo se produce un síndrome de mononucleosis infecciosa con ausencia de faringitis significativa, la enfermedad localizada grave, incluso con rinitis. Puede también aparecer en pacientes infectados con HIV y en receptores de trasplantes de órganos y otros pacientes inmunodeficientes. En los mecanismos de acción, el glanciclovir se fosfolipasa por las quinasas virales y la célula de trifosfato de glanciclovir, lo que inhibe competitivamente la unión del trifosfato de desoxibutinasa a la ADN polimerasa, lo que resulta de la inhibición de la síntesis del ADN viral. En las reacciones adversas, pues ahí se produce anemia, disnemia, diarrea, sepsis, cefalea, entre otras. Cabe recalcar que los fármacos antiherpes y anticitomegalovírus inhiben la replicación viral, actúan como antimetabolitos, moléculas similares a las bases nitrogenadas del ADN viral, capaces de incorporarse al ADN en los procesos de replicación y pararlas. Les voy a hablar sobre los análogos del pirofosfato. El fármaco que aquí se usa es el Foscarnet, que es un análogo orgánico del pirofosfato con actividad contra el virus hipertíticos y contra el IVH. El Foscarnet se administra exclusivamente por vía IV y se utiliza como alternativa en el tratamiento por infección de virus herpes, varicela zoster o citomegalovirus, cuando los tratamientos previos han fracasado. El mecanismo de acción, el análogo de pirofosfato que actúa como un inhibidor no competitivo de muchos ARN y las polimerasas del ADN, así como la transcriptasa inversa del IVH. Y al igual que el glanciclovir, el Foscarnet es un agente virostático. El Foscarnet no requiere activación por timidina quinasa. Entre los efectos adversos están los más frecuentes que se observan en el Foscarnet, que es nefrotoxicidad, anemia, trastornos electrolíticos y neurotoxicidad. Ahora les voy a hablar sobre los antivíricos de amplio espectro. Como su palabra mismo lo dice, amplio quiere decir que inhibe una gama muy amplia de coronavirus emergentes. El fármaco que se utiliza es la ribavirina, que es un antiviral de amplio espectro, aunque su principal utilidad terapéutica es el tratamiento de la hepatitis C y su principal efecto adverso es la anemia. En el mecanismo, lo que pasa es que te inhibe la replicación de los virus del ARN y el ADN, inhibiendo la activación del ARN polimerasa del virus de la gripe e inhibiendo la iniciación y el alargamiento de fragmentos del ARN, lo que resulta en la inhibición de la síntesis de proteínas virales y sus efectos adversos, pues ya algunos mencionados, pues se nombró también la anemia, también fatiga, dolor en las articulaciones o músculos, dolores de cabeza, se queda la boca, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, pérdida de peso, insomnio, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre los medicamentos antigripales. Comúnmente nombrados son un conjunto de fármacos de distintas características y el efecto que se utiliza para combatir los diferentes síntomas de procesos catarrales como la gripe. Los fármacos que aquí se utilizan es la amantadina, la rimantadina, zanamivir y oseltamivir. Para hablar en general del mecanismo de acción, lo que pasa es que la amantadina y la rimantadina simplemente son inhibidores, inhiben la
descapsidación del virus. Y la zanamivir y la oseltamivir son inhibidores de la neuramidasa vírica y son los más tolerables. Entre los efectos adversos están las náuseas, vómito, mareo, tos, diarrea y dolores de cabeza. Buenas tardes, mi nombre es Valeria García y el día de hoy voy a hablar sobre los fármacos que son usados contra el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida VIH. Como sabemos, el VIH se adquiere principalmente por tener relaciones sexuales sin protección. Dentro del huésped, este virus va a seguir un ciclo de vida conformado por 7 etapas. En la primera etapa va a haber un acoplamiento de las glucoproteínas que forman el virus, se va a acoplar a la célula que afecta, que son los linfocitos CD4, que nosotros conocemos como las defensas. Esta se va a acoplar al receptor CD4 y a los correceptores CCR5 y el X4. Una vez de hecho el acoplamiento, va a haber una segunda etapa que es la fusión, en donde el virus va a penetrar la célula y va a arrojar en el citoplasma su material genético. Va a haber una tercera etapa que se llama transcripción inversa. En esta etapa, la enzima transcriptasa inversa se va a unir con el material genético y va a convertir de ARN a ADN, que es la forma química en la que una célula puede procesar la información. Entonces, este ADN va a entrar al núcleo de la célula y gracias a la enzima integrasa, este genoma, en el genoma el virus pues se va a integrar. Entonces sale por una quinta etapa que se llama la etapa de multiplicación, en donde va a salir la forma vírica con estas proteínas que son usadas para posteriormente crear nuevos virus. Luego existe la etapa del ensamblaje, en donde el virus va a salir de la célula y el material genético va a liberar la enzima proteasa. Esta proteasa va a descomponer en formas más pequeñas la proteína para así hacer la séptima, que se llama la gemación, y aquí ya va a estar formado el virus maduro, que es el infeccioso. Entonces se dice que la infección por VIH-Sida destruye específicamente los linfocitos CD4. Ello debilita el sistema inmune, o sea, porque destruye las defensas. Entre los fármacos que son utilizados encontramos los antivíricos activos frente al VIH, llamados antirretrovirales. En estos grupos encontramos los inhibidores de la transcriptasa inversa. En estos encontramos dos subgrupos, los análogos de los nucleósidos, que son pues competitivos y son profármacos, o sea que no son activos y necesitan de ser fosforilizados para ejercer su acción. Entre estos grupos podemos encontrar, por ejemplo, la acidobudina, calcitabina, lamivudina, tenofovir y entre estos otros fármacos que pertenecen a este grupo. El mecanismo de acción es que estos van a unirse al material genético y entonces va a bloquear la enzima transcriptasa inversa, por ende va a formar un ADN incompleto y no va a seguir los siguientes pasos para formar un virus maduro. Tenemos también el otro subgrupo, los no análogos de los nucleósidos. Estos no son competitivos y sí son activos, lo que quiere decir que no requieren de fosforilización para ejercer su acción. Entre este grupo encontramos la neviparina, etravirina y la virens. El mecanismo de acción de esto es que se van a unir al centro activo de la enzima, cambiando su composición o cambiando sus características, lo que va a formar va a detener la replicación, o sea, formando un ADN incompleto, por lo tanto
no se va a dar un virus maduro. Otro grupo de fármacos tenemos los inhibidores de la proteasa. Entre estos grupos encontramos la lopinavir, indivanir, tazanavir, sanprevanir, tipravnavir y entre otros. El mecanismo de acción de estos fármacos es que van a hacer su acción en la última fase del ciclo de vida del virus. Por lo tanto, van a hacer que van a bloquear que el material genético produzca la enzima proteasa, que es la que ayuda a que el virus sea infeccioso. Otro grupo tenemos los inhibidores de la fusión, como la enfuvirtida. El mecanismo de acción de este fármaco es que van a actuar en los correceptores, el CCR5 y el X4, para que no exista la fusión, o sea, para que no haya una penetración del virus y pueda depositar su material genético. Entre estos tenemos el grupo de fármacos enfuvirtida. Otro grupo tenemos los inhibidores de la integrasa. Entre estos encontramos los fármacos raltegravir. El mecanismo de acción de estos es unirse pues al centro catalítico de la enzima integrasa y así impedir o ocupar esta enzima y impedir que el ADN vírico se integre al genoma y evitar la formación de virus infecciosos. Tenemos también los inhibidores del receptor CCR5, como el fármaco Maravicot, pues estos decimos que, pues como su nombre lo dice, van a bloquear el receptor CCR5. Las reacciones adversas que se pueden presentar a corto plazo tenemos náuseas, vómitos, diarrea, fatiga y dificultad para dormir. A largo plazo, toxicidad mitocondrial, reacciones de hipersensibilidad, trastornos neuropsiquiátricos, nefrotoxicidad, osteoporosis, trastornos metabólicos y riesgos cardiovasculares y hepatotoxicidad. En las consideraciones nutricionales se recomienda mantener una dieta equilibrada, evitando la pérdida de peso y mantener la masa muscular para hacer frente a este proceso infeccioso. Cabe destacar que una dieta desequilibrada y alta en el consumo de grasas puede disminuir las defensas y causar diarreas, lo que puede agravarse en las personas con VIH-Sida. Las náuseas, vómitos y los otros efectos adversos que pueden producir los medicamentos tenemos que tomar en consideración nosotros como nutricionistas, ya que con base en eso vamos a formar las dietas según los síntomas que presenta el paciente. En esta población de pacientes es frecuente la pérdida de apetito, por ello se recomienda que las comidas sean fraccionadas y en cantidades pequeñas, o sea, varias veces al día las comidas, y se recomienda platos nutritivos con alimentos de alto valor biológico y evitando los alimentos que den la sensación de plenitud. También se recomienda tomar los antirretrovirales con las comidas, excepto en los casos de los medicamentos efavirenz y la didanosina. Se debe de evitar también el consumo de alcohol porque estos aumentan los efectos neuropsiquiátricos. Mi nombre es Adriana Fernández y voy a hablar sobre los antineoplásicos. Bueno, los medicamentos antineoplásicos o citostáticos son aquellos que se utilizan en los tratamientos para la neoplasia o los procesos cancerosos, pero para comprender mejor cómo actúan estos fármacos es necesario que sepamos qué es la neoplasia. Bueno, primero, en nuestro organismo existen muchos procesos regulatorios que van a ayudar a mantener el equilibrio en los sistemas fisiológicos para que estos funcionen de forma correcta. Es decir, que si hay una lesión, se va a dar el crecimiento, la reparación y la remodelación de un tejido. Pero en algunos casos estos procesos de regulación se pueden ver alterados
y esto va a generar que haya una pérdida de control sobre el crecimiento y la diferenciación celular y va a causar una invasión anormal que da lugar a la formación de una masa tisular que no es normal y a esto es a lo que se le conoce como neoplasia o cáncer, la cual tiene una capacidad de metástasis, es decir, que se va a mover a sitios distintos de su origen y estos cánceres van a ser clasificados en relación al sitio del cuerpo en donde se ubican o a sus características histológicas. La proliferación anormal de las células puede darse durante años hasta que suele manifestarse la enfermedad, ¿no? La quimioterapia es el tratamiento que comúnmente se utiliza en este tipo de patologías y se refiere a la administración oral, venosa, subcutánea, etcétera, de diferentes fármacos que tienen diferentes mecanismos de acción contra las células cancerosas, inhibiendo su proliferación. Y a esto se le conoce como citotoxicidad, aunque en este proceso se van a dar efectos tóxicos sobre las células que no son cancerosas. Es importante indicar que para este tratamiento se deben administrar dosis que son bastante altas, porque solamente así es que se pueden obtener efectos. Pero esto significa entonces que el margen terapéutico de estos medicamentos es muy estrecho. Dentro de los medicamentos antineoplásicos encontramos varios grupos, como los agentes alquilantes, los antimetabolitos, los alcaloides de plantas y otros productos naturales, los citotóxicos, antibióticos y sustancias relacionadas y otros. Vamos a empezar con los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes son un grupo de medicamentos citostáticos que se unen de forma covalente. Hay una unión covalente entre los grupos alquilos del fármaco y las moléculas nucleofílicas de la célula. ¿Pero cuáles son estas moléculas nucleofílicas? Bueno, las bases nitrogenadas del ADN. Y esto provoca que haya la muerte celular, es decir, que se impide la formación de nuevas células cancerosas. Los agentes alquilantes no actúan en una fase específica del ciclo celular y por eso se dice que son agentes no específicos del ciclo. Dentro de los agentes alquilantes podemos encontrar las mostazas nitrogenadas, los derivados del platino, las etileniminas, los alquisulfonatos, las nitrosourias, las hidracinas. Bueno, aquí en este cuadro vemos algunos de los fármacos y algunas de sus características importantes, por ejemplo, la ciclofosfamida, que es una mostaza nitrogenada, que es el agente alquilante que se utiliza con más frecuencia y este puede tener efectos adversos sobre la vejiga y por eso es necesario que cuando un paciente se somete a este tratamiento tome abundante agua. Por otro lado tenemos la ifosfamida, que es un análogo de la ciclofosfamida y que también para este tratamiento se debe tomar abundante agua. El cloramilbucilo, está mal escrito, perdón, el cloramilbucilo, que es de administración oral y tiene efectos adversos que son muy poquitos o son muy poco frecuentes, pero puede causar supresión medular, es decir, una hipoactividad de la médula ósea. También está el busulfán, que entre los efectos adversos puede haber infertilidad, fibrosis pulmonar, fibrosis quística. También están las carmostinas, que son liposolubles, por lo que se absorben fácilmente por la membrana. Y esto quiere decir que ellas pueden atravesar la barrera hematoencefálica de naturaleza lipídica del sistema nervioso central. Bueno, y aquí abajo menciona otros fármacos que también son importantes, otros agentes alquilantes. Bueno, entre los efectos adversos que pueden llegar a provocar estos fármacos están algunos de los que ya mencionamos, pero principalmente van a ser las náuseas y el vómito, la alopecia, que se refiere a la caída del cabello. Es por eso que cuando nosotros vemos a personas que tienen cáncer es común que anden con un gorrito porque se les cae el cabello. También está la fibrosis quística y la infertilidad que se da en el caso del busulfán. También está la cistitis hemorrágica, que es lo que les comentaba hace un momento, que esto sucede por la generación de un metabolito que es tóxico cuando se da la administración de la clorofosfamida.
Esto hace que haya una inflamación de la vejiga y en ciertos casos se puede producir esta cistitis hemorrágica. Buenos días, mi nombre es Andrea Molina y hoy hablaremos sobre los antimetabólitos y alcaloides de plantas y otros productos naturales. Una disculpa porque yo sé que la cámara sale pequeña, no me había dado cuenta, me di cuenta recién ahora que grabé otro video, pero ya no puedo hacer nada, esta es la única herramienta que tengo para grabar. Bueno, entrando en el tema, los antimetabólitos son fármacos utilizados en la quimioterapia. Estos fármacos son similares a los compuestos del metabolismo intermediario celular y su utilización por la célula produce alteraciones metabólicas de la síntesis de ácido nucleico. Ejercen su acción en la fase S del ciclo celular y especialmente en tumores de rápido crecimiento. Entre estos se encuentran los análogos de ácido fólico, los análogos de pirimidina y los análogos de purina. Un fármaco de los análogos de ácido fólico son los metotrexato, pero ahí tenemos en las diapositivas más fármacos que los pueden ver. Los análogos de ácido fólico. Sabemos que el ácido fólico es esencial para la vida ya que nos ayuda a prevenir enfermedades tales como la diabetes, el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y ayuda al organismo a crear otras células. Cabe mencionar que que tiene otras más funciones, pero en este momento debido al tiempo no podemos mencionarlas. Los análogos del ácido fólico son fármacos antimetabólitos que pertenecen al gran grupo de los antineoplásicos. Actúan en la fase S del ciclo celular interfiriendo en la síntesis de ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos. Los efectos adversos de los análogos del ácido fólico van a depender del tiempo de exposición y la forma de administración. Pero tenemos algunos efectos más comunes que los podemos ver ahí, que son la falta de apetito, la diarrea, el malestar y dolor abdominal. Cabe mencionar que está contraindicado en mujeres embarazadas debido a que puede provocar aborto y en mujeres que están en periodo de lactancia. Acá tenemos los análogos de pirimidina. Bueno, los análogos de pirimidina constituyen al grupo farmacológico muy importante en el tratamiento de antineoplásicos, que es el grupo de los metabolitos. Estos actúan bloquean la síntesis de los nucleótidos de la pirimidina o actúan como metabólicos naturales. Podemos ver que estos también son, ahí en la diapositiva, como lo he nombrado, dicen que son especialmente utilizados para la leucemia y para los linfomas. Bueno, como efectos adversos, hay algunos efectos adversos, pero bueno, los principales son que produce erupción, inflamación bucal, anal, asimismo, al igual que el resto, producen dolor abdominal, náuseas, vómitos. La mayoría de estos producen esos síntomas, las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal. Como un fármaco representativo, tenemos a la citarabina, a la decitabina y algunos otros que los podemos encontrar ahí en la diapositiva. Los análogos de purina. Los análogos de purina, podemos decir que los análogos de purina son inhibidores del metabolismo de las purinas mediante diversos mecanismos. Este grupo incluye diferentes fármacos como es la mercaptopurina y la fludarabina. Su mecanismo de acción, la purina puede destruir células como las células cancerosas porque bloquean enzimas importantes que son necesarias para la producción de ADN y ARN. Como efectos adversos, puede provocar mielodepresión y hepatotoxicidad, náuseas y asimismo también vómitos. Alcaloides de las plantas y otros productos naturales. Entre estos vamos a encontrar a los alcaloides vincan, a los inhibidores de las topoisomerasa y a los taxanos. Los alcaloides vincan fueron los primeros compuestos anticancerosos obtenidos de las plantas y principalmente fueron utilizados para
el tratamiento para el tratamiento de la diabetes. Algunos de sus fármacos son la vincristina, vindencina, vinblastina, entre otros. El mecanismo de acción. Bueno, estos son muy dependientes del ciclo celular, actúan a nivel de la tubulina durante la fase de mitosis, la cual previene que se formen microtúbulos necesarios para generar el uso mitótico, que es vital para la división celular. Como efecto adverso tenemos las náuseas, el estreñimiento, el dolor abdominal y la leucopenia. Inhibidores de las topoisomerasas. Algunos de sus fármacos son los etopósidos y tenipósidos, entre los cuales se incluyen otros, que los podemos ver ahí en la diapositiva. Los mecanismos de acción interfieren en la acción de la enzima topoisomerasa, que catalizan la separación del ADN en los procesos de replicación, inhibiendo la replicación celular. Como efectos adversos tenemos el estreñimiento, la fatiga, la fiebre, el dolor abdominal, el dolor de los huesos y la debilidad. Los taxanos. Bueno, los taxanos, son, al igual que los otros, han sido utilizados para los tratamientos de quimioterapia. El primer mecanismo del taxano es la inhibición de la función del microtúbulo. Entre estos encontramos a los fármacos tales como docetacel y paclitaxel. ¿Cómo actúan? Bueno, su mecanismo de acción. Bueno, estos actúan estabilizando los microtúbulos intracelulares de una forma indefinida. Como efectos adversos tenemos la neurotoxicidad y reacciones de hipersensibilidad. Citotóxicos, antibióticos y sustancias relacionadas. El citotóxico es una sustancia que demora o detiene el crecimiento de las células, incluso las cancerosas, sin destruirlas. Estas sustancias pueden impedir el crecimiento de los tumores y su diseminación. Son un grupo heterogéneo de sustancias de distintas naturalezas químicas que se utilizan de forma preferente, aunque no exclusiva, como tratamiento antineoplásico, solas o asociadas a otro tipo de terapias. Los fármacos más representativos son dactinomicina, bleomicina, mitomicina. El mecanismo de acción. El mecanismo general de acción de los citotásticos implica la interacción entre el ADN y el ARN o la síntesis de proteína en células vivas, tanto normales como cancerosas. A través de esta actividad es cuando pueden provocar un efecto mutagénico, carcinogénico o teratogénico. Sustancias que eliminan células, como las cancerosas, ejemplo. Estos medicamentos pueden impedir que las células cancerosas se dividan y crezcan y puedan disminuir su tamaño. Se entiende como agente mutageno aquella sustancia o preparado que puede producir una alteración en el material genético de la célula. Y como teratogeno es aquella sustancia o preparado que puede producir la alteración en el feto durante su desarrollo intrauterino. Un agente cancerígeno es cualquier agente físico, químico o biológico que es capaz de dar origen a un cáncer. Reacciones adversas. Algunos efectos adversos son comunes en todos los fármacos citotóxicos, tales como la depresión inmunológica y la médula ósea o algún caso de alteración en algún otro tipo de órgano por el cual éste se elimina. Las consideraciones en dietética y nutrición. Los factores citotásticos son generalmente un poco específicos o de excreción de los anticuerpos monoclonales, de los inhibidores de la tirosinasas, por lo que solamente inhiben el crecimiento de la célula tumoral, sino que también aquellas células con un elevado recambio celular, como pueden ser las células progenitoras hemáticas.
el epitelio del tracto digestivo o la piel. Estas pueden ser causantes de mayor o menor proporción de toxina hematológica. Aquí podemos encontrar la anemia, la neutropenia y la plaquetopremia. También pueden ser las náuseas, vómitos o diarreas, las alfas bucales o la mucosis, e incluso la caída de cabello. Y esto es como un efecto secundario que se debe tratar de una forma específica. Es muy fundamental también una alimentación equilibrada en estos pacientes para tolerar mejor el alimento y así disminuir el efecto secundario de los fármacos, para así también prevenir infecciones y mejorar la eficacia del tratamiento de los efectos nutricionales. Estos tratamientos deben individualizarse en función de los efectos secundarios descritos por el paciente. Como se lo dice siempre en clase, cada medicamento, hay medicamentos que reaccionan diferente a los alimentos. Por eso hay medicamentos que se toman media hora antes de comida, porque los alimentos inhiben la absorción de estos. También tenemos otro tipo de medicamentos, como los derivados del platino. Aquí podemos encontrar el cisplatino, orboplatino, oxaliplatino, que estos actúan intercambiándose entre el ADN y desestabilizándolos. El metilvidracinas. Aquí está la procarbazina. El anticuerpo monoclonales. Está la rituximab, trastuzumab, cetuximab, planitumumab, entre otros. Estas son moléculas obtenidas por procesos de ingeniería genética dirigidas especialmente contra las dianas de las células afectadas. De esta manera producen la muerte celular o imposibilizan que éstas se sigan replicando de manera celular. Los inhibidores de proteinsinasas. Aquí podemos encontrar la imatinib, gefinitinib, nilitinib y la satinib, entre otros. Y estos de aquí son dirigidos específicamente a inhibir los procesos intracelulares de la transición de las señales de crecimiento celular. Bueno, la buena higiene de los alimentos y no comerlos crudos es crucial para evitar los procesos de infección en el organismo. En las personas que tienen cáncer se recomienda que haya una alimentación que sea variada y que sea incrementada en calorías y proteínas, principalmente por el aporte de energía que se requiere y también por las moléculas que son necesarias para la reparación y el mantenimiento de los tejidos del cuerpo. Debe beberse mucha agua, ya que como se mencionó en presentaciones anteriores, hay medicamentos que generan efectos adversos que pueden evitarse o reducirse o reducirse si se aumenta el consumo de los líquidos. Es importante saber que el agua que se consume no debe ser con gas y esta debe ser tomada separada de los alimentos para que no genere una sensación de saciedad. Las comidas también deben darse con mayor frecuencia, pero el volumen de las mismas debe ser menor. Y finalmente hay algunos sabores que pueden empeorar los efectos adversos de las quimios, por ejemplo el ácido y el picante, y por eso no hay que abusar de su consumo cuando una persona está haciendo ese tratamiento.